A conversar en los próximos minutos. Asambleísta, buenos días. A los tiempos, usted acá por la W. Gracias, muy buenos días, un cordial saludo. Gracias por la invitación, Yamil, y sobre todo un saludo cariñoso para la directa audiencia de W en esta mañana. Muy bien, hemos escuchado las declaraciones de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, referirse al pago de cerca de 24,000 jubilados a nivel nacional. Él ha sabido indicar en sus declaraciones que esta deuda que bordea los 1.200 millones de dólares no corresponden a la actual presidencia de la República, sino que más bien es una deuda heredada por el correísmo. Y él ha sabido decir también en sus expresiones que se ha gastado casi la misma cantidad en aplanar un terreno en Esmeraldas para la refinería del Pacífico, en lugar de utilizarlos justamente para hacer el pago de la compensación de los jubilados. ¿Cuál es su criterio? Gracias, Yamil. Ahí el primero es el tema sensible, mi solidaridad a todos los jubilados del país. En el caso de la SUAY incluso tengo familiares muy cercanos que están pasando precisamente por este complejo tema. Cuando el señor Roldán se refiere a que los jubilados están a la espera de un pago de, inclusive sí, algunos valores del gobierno anterior, quiere decir del mismo gobierno del cual él fue parte. Bueno, no el señor Roldán, pero sí el señor Moreno. No se olviden que Lenín Moreno fue vicepresidente de la República. ¿De qué gobierno fue? Del gobierno correísta. Fue vicepresidente durante 6 años. Fue vicepresidente de Alianza País e incluso ahora ya es presidente de Alianza País. Durante los 10 años fue vicepresidente de Alianza País, o los últimos 4. Es decir, no estamos hablando de gobiernos distintos del cual ahora quieren desmarcarse. Y por supuesto hay un tema complicado, complejo, pero lo que a mí me asombra es que hay compromisos que se asumieron de manera escrita por parte del ministro de Finanzas de este gobierno, y ya no nos pueden venir a decir luego de 2 años que la culpa es del anterior. O sea, ya estamos 2 años, pues. O sea, ya no estamos diciendo que estamos los 6 meses iniciales o los 6 meses siguientes del mismo gobierno del cual él fue parte. ¿Qué es lo que se establece Estamos en ese hablando compromiso? de 2 años. Sí. En esos compromisos se establece el pago de manera semanal de ciertos valores, conforme lo que tiene la caja fiscal. Pero lamentablemente eso no se ha cumplido, entre otras cosas. Habían 4 o 5 criterios que estaban expresados en esas actas. El ministro compareció a la comisión de la Asamblea Nacional y ahí expuso algunos elementos. Yo lo que quiero rescatar de esa comparecencia que estuve presente es que de un presupuesto de 350 millones de dólares, 350 que es lo que se planteó para ejecutar este año, estamos ya en agosto, y se han ejecutado apenas 34 millones de dólares de los 350. Entonces eso no le pueden echar la culpa al gobierno anterior, pues. Ese es el gobierno actual. Si es que estamos ya en el mes de agosto, entrando al octavo mes del año, quiere decir que por lo menos debería estar ejecutado el 70% del presupuesto. Y eso no ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Se están dando prioridad a otras cosas o el presupuesto no estuvo bien financiado. No se olvide que ese presupuesto de la Asamblea Nacional no fue aprobado. Ese presupuesto no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, ¿y por qué no fue aprobado? Porque nosotros no estábamos de acuerdo en cómo se elaboró ese presupuesto. Y quizás ese presupuesto carece de algunos elementos, por ejemplo, el financiamiento para algunos temas. Pero eso no es lo único que no se está ejecutando. Nosotros preguntamos, bueno, si no se está ejecutando el pago a los maestros de los 350 millones de dólares, ¿qué está haciendo el ministro de Finanzas? Y vamos a ver la ejecución en obra pública, porque seguramente decimos, como no le está pagando a los jubilados, están haciendo obra pública. Pero la obra pública tiene una ejecución de cerca del 20%, y si es que vamos a todo el tema de gastos de inversión, tiene una ejecución del 30%. Entonces, ahí la pregunta fue, ¿dónde está la plata? ¿Qué está haciendo el ministro con los 15,000 millones de dólares que se han endeudado en los últimos 2 años? Llama la atención también las declaraciones del secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, por lo que se había indicado la posibilidad que se ha lanzado, que los ecuatorianos podamos colaborar para que justamente se pueda sacar ese presupuesto para poder entregarles a los jubilados. Había dicho que hay la posibilidad de que se haga algo similar a lo que ya se hizo en el 2016 para entregar fondos para que se pueda arreglar, recuperar las zonas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril.
¿Cuál es la posición que en este caso tienen los asambleístas de la Revolución Ciudadana, que entiendo están sintonizados con su pensamiento sobre este particular que ha sido señalado por el secretario de la Presidencia? Mire, ni siquiera para solucionar los problemas son creativos. O sea, yo creo que hay otras opciones, otras alternativas, priorizar los recursos, que ejecuten el presupuesto primero. ¿Por qué no ejecutan el presupuesto? Los 350 millones tienen pagados apenas 34. Lo que les estamos pidiendo y exigiendo ya en este caso, y por eso ha sido inclusive llamado a un juicio político. Nosotros hemos presentado un juicio político en contra de Richard Martínez, por este y por otros temas adicionales. Por el tema de los jubilados primero, lo presentó nuestro compañero Geoffrey Poma, hemos venido impulsando desde la Asamblea Nacional en nuestro ejercicio del control político, también por el incumplimiento de la ley amazónica y otros temas adicionales que ya se van acumulando. Pero con respecto a ese planteamiento, yo me pregunto, hace un año atrás, estos mismos sectores, el mismo señor Juan Sebastián Roldán era uno de los que propiciaba una propuesta, una iniciativa de ley en la cual les perdonaba de cerca de 4.000 millones de dólares. De esos 4.000 millones de dólares, el 80% de esos 4.000 millones de dólares corresponde a las grandes empresas, entre ellas incluso multinacionales, y a la banca. Yo me pregunto, si es que estaban en ese nivel de complicación de carácter económico, ¿no era más fácil tratar de cobrar esos 4.000 millones de dólares en vez de perdonarles y con eso poder asumir los cerca de 1.000 millones de dólares que tienen que cubrir a los jubilados? Yo creo que esa era una opción, pero no, la descartaron. Y por el contrario, les perdonaron ahí sí a los amigos, porque aquí los que gobiernan no es Moreno. Tenemos que entender una cosa que está detrás del gobierno. Los verdaderos intereses que gobiernan el país, porque no es Moreno. A Moreno no le he visto ni siquiera ya últimamente, ni siquiera trabajando, no sé qué es lo que hace. Aquí el país está en manos de los grupos económicos, de ciertos grupos económicos que son los que manejan en función de sus intereses, se perdonan los millones de dólares a la banca, se dan ciertas prebendas, ciertos privilegios para ciertos sectores empresariales, pero al pueblo ecuatoriano le están restringiendo cada mes más en sus derechos. Yo les quiero hacer solo una reflexión, cuencanos, azuayos. ¿Cómo puede ser que en este país la banca, las utilidades de la banca, sean del año anterior sean cerca del 40%, en un país que los salarios crecen cerca del 3%, en un país en el cual tenemos unas proyecciones de crecimiento de menos del 1%, pero las utilidades de la banca sí son del 40%. Entonces esas son las cosas que no concuerdan. Como ahí y se nota o se evidencia un privilegio para un sector, un determinado sector, que es el sector financiero, uno de los sectores privilegiados. Hay muchos más que están detrás. Y claro, a los jubilados son la última rueda del coche para este gobierno. Ahora, ustedes han sido catalogados ya oficialmente y desde el inicio de este periodo en el cual está al frente el presidente Lenín Moreno como la oposición. La bancada de la Revolución Ciudadana está al otro margen de las decisiones políticas. Ustedes se oponen, sin embargo, a que nuevamente los ecuatorianos tengan que pagar por quizá algún descuido, una mala administración del gobierno nacional, que, como lo ha dicho el secretario particular, es responsabilidad también del gobierno anterior, pero que sin embargo se tiene que buscar el mecanismo para poder pagar esas deudas. Nuevamente los ecuatorianos tienen que ser los responsables de los recursos que ya deberían estar ahí, únicamente para desembolsar y pagar. Mire, insisto nuevamente, ni siquiera para plantearles soluciones son creativos. La solución más fácil es dividamos todo lo que debemos a los jubilados para todos los ecuatorianos que trabajan, ya sea en el sector público y en el sector privado, y debitémosle de sus salarios de lo que les corresponde al décimo. Esa es la solución más creativa que tiene el gobierno nacional. Hasta en eso son inútiles, digamos así, para poder resolver los problemas del país. Hay otras maneras de poder solucionar. Primero, ejecuten el presupuesto, terminen de pagar de esos 350 millones de dólares lo más pronto posible. Con eso evacúan un gran porcentaje de jubilados que están a la espera. Se puede hacer reajustes en el presupuesto general del Estado hasta
el 5% del presupuesto general del Estado para poder cubrir los valores restantes. Si no están ejecutando obra pública, si la ejecución de obra pública de un presupuesto de $1.000 millones o de más de 1.000 millones o de cerca de $1.000 millones tiene una ejecución presupuestaria del 20-25%, ¿qué es lo que están haciendo con ese 80% que no se ejecuta? Ese 80% que no se ejecuta, si no van a hacer obra, porque no están haciendo absolutamente nada, puede servir para otros fines. Pero el problema es que tenemos un ministro que está velando por los intereses corporativos, tenemos un presidente que no gobierna. Los que gobiernan este país son los sectores económicos que están detrás del gobierno de Moreno. Si no, revisen su cartera, sus diferentes carteras de Estado. O lo que teníamos antes, era un gobierno corporativista, es decir, detrás de la cartera del Ministerio de Industrias y Productividad, ¿quién estaba? Nada más y nada menos que el yerno de Isabel Noboa, una de las corporaciones más poderosas que tenemos en el Ecuador. Detrás del mismo gobierno de Moreno, el señor Richard Martínez, ¿a quién obedece? Obedece a los sectores empresariales, a las cámaras. Él era el representante de las cámaras nacionales del sector productivo. Ahora vemos que cuando le damos la posibilidad al sector productivo, al sector empresarial de administrar el país, vemos cuáles son los resultados. El crecimiento va a ser menos del 1%. Yo creo que vamos a decrecer a finalizar el año. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional eran del 0.5%. 0.5%, es decir, menos del 1% las proyecciones de crecimiento. ¿Quién está manejando el país? Los sectores empresariales, las cámaras. Entonces, ahí me caben algunas reflexiones. En el mismo informe del Fondo Monetario Internacional se establece un acápite en el cual, si es que el mismo gobierno no hubiese tomado la opción del financiamiento a través del Fondo Monetario Internacional y seguía con el mismo modelo que lo dejamos en la Revolución Ciudadana, las proyecciones de crecimiento estaban entre el 4 y el 6%, las proyecciones de crecimiento. Hoy, como tomaron la opción del Fondo Monetario Internacional, hay posiblemente inclusive un decrecimiento de la economía. Entonces, esos son los resultados de la implementación de una política neoliberal, del retorno a un modelo neoliberal y del reparto en función de los intereses corporativos que están detrás del gobierno de Moreno. Bien, vamos a pasar al ámbito local. El pasado 19 de julio se realizó una asamblea provincial de seguridad en el cual estuvieron presentes diferentes actores de la sociedad civil. Ustedes como asambleístas recibieron la invitación para estar presentes en este evento porque, claro, para hacer seguridad se necesita también la presencia de todos los actores y también de los asambleístas. Sí, gracias Yamil por la pregunta, porque nos permite poner como un antecedente dentro del tema de seguridad, que también es uno de los temas muy delicados, muy sensibles. La situación que se vive en Cuenca no es ajena a lo que se vive en otras provincias del país a nivel nacional. Inclusive anoche estuvimos en Tungurahua. Una de las principales preocupaciones de los sectores productivos con los cuales nos reunimos en la noche de ayer era precisamente el tema de seguridad. Y aquí vemos que hay un común denominador y que obedece a algunos factores. Uno de ellos es el debilitamiento de la institucionalidad. Fíjense ustedes en el área de seguridad. Esto también es parte de lo que establece el Fondo Monetario Internacional, el recorte del tamaño del Estado. Pero yo les pongo algunos elementos sobre la mesa, Yamil. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué es lo que se ha eliminado por parte de este gobierno? Primero, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que era el ente que articulaba con todas las carteras de Estado, pero sobre todo con el sector de seguridad. Ese ministerio se eliminó. Eliminaron el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia que se encargaba de los centros de rehabilitación social y sobre todo de garantizar los derechos dentro de esos centros de rehabilitación social. Se eliminó el Ministerio de Justicia y fíjese lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos una crisis carcelaria que no la han podido superar, incluso con un estado de excepción. Incluso con un estado de excepción. Luego de que se emite ese estado de excepción, hay la muerte violenta de cerca de 40 personas. Cosa que no la habíamos visto en el país nunca. Desde el retorno a la democracia de 1979, yo no había visto rodar una cabeza al interior de un centro de rehabilitación social, o una persona que ha sido incinerado al interior de un centro de rehabilitación social, quemado vivo, en medio de un estado de excepción. Pues eso no lo habíamos visto nunca desde el retorno a la democracia. Entonces ahí hay una crisis carcelaria. Se elimina la Secretaría Técnica de Drogas.
Se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. Se fusiona el Ministerio del Interior con la Secretaría de Política y a partir del 1 de agosto se llama Ministerio de Gobierno. Cuando teníamos un ente, y uno de los avances fundamentales que obtuvo la Revolución Ciudadana es precisamente tener un ministro que se encargue exclusivamente del tema de seguridad. Y logramos tener resultados enormes. De 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes bajamos a un dígito. Creo que estaban en 6 o 7 cuando dejamos el gobierno. Asambleísta, ¿por qué no, sin embargo, estuvieron presentes ustedes como asambleístas, usted particularmente en esta sesión, para que se pueda exponer justamente esto y se puedan buscar los mecanismos para que se puedan también tener soluciones? Estuvimos presentes y quizás fue una voz antisonante mi participación porque, claro, a veces a algunos personajes políticos les cuesta decir las cosas porque tienen temor de represalias, más aún en este gobierno de represalias de índole político. Yo no tengo temor, y lo digo con frontalidad. Aquí se ha debilitado la institucionalidad en el ámbito de la seguridad. Aquí se le ha maltratado a la provincia de La Suay, y lo digo con todas las letras. No puede ser que tengamos un gobernador encargado 3 meses. Todo el desastre de este descuido, de este relajamiento de las autoridades del anterior gobernador, nos ha costado nada más y nada menos que los indicadores en el caso de Cuenca y el Azuay se eleven. 3 de los indicadores que yo recuerdo: robo de accesorios, robo de locales comerciales y robo a personas, si mal no estoy. Son 3 que se disparan en el caso del Azuay. Ese es el resultado del anterior gobernador. Pero lo mínimo que se debería corregir es poner a una persona que tenga la capacidad suficiente para poder liderar la provincia en el ámbito de seguridad. Pero eso no ha pasado. Resulta que cuando le invitan, y esa fue una de mis quejas y le expuse en la asamblea de Cuenca, resulta que les invitan a todas las autoridades nacionales y le hacen un desplante a Cuenca, le hacen un desplante a la provincia de La Suay y no llega ninguno. Le invitan al presidente Moreno, le delega. Resulta que ahora hay el delegado del delegado del delegado. El presidente Moreno le delega a la ministra del Interior. La ministra del Interior le delega al gobernador. Como no hay gobernador, va el jefe político de Cuenca. Así nos tratan a Cuenca. El delegado del delegado del delegado para atender el tema de la ciudad. O sea, yo no he sabido que ha existido ciudades de primera y ciudades de segunda, porque esa misma semana que se llevó adelante la asamblea de Cuenca, resulta que la señora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, les invita igual a una reunión a todas las autoridades nacionales. Estuvieron todos en primera fila, todos, empezando desde la ministra Romo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, el ministro de Defensa. Cuenca invita a una reunión de seguridad y el maltrato que recibe del gobierno nacional es enviar al delegado del delegado del delegado. Entonces yo elevé mi voz de protesta en esa asamblea. ¿Pero quiénes son estos actores políticos que están jugando con la provincia de La Suay? El gobierno nacional. El gobierno nacional. Con el ejecutivo desconcentrado. Y nos tratan como la provincia de segunda o de tercera. Pero cuando se trata de Guayaquil, ahí sí tienen que estar todas las autoridades. Pero como es Cuenca no más, entre comillas, ahí sí mándale al delegado del delegado del delegado. No Pero puede ser. Se ha dicho Cuenca sea maltratada de esa forma. Uno de los principales ejes, según el criterio de algunos sectores, es que el CRC Turi, los internos que vienen de otras provincias del país, ha provocado que de alguna manera se prolifere también la inseguridad en nuestra ciudad. Recordamos que usted también fue gobernador de La Suay y no se pudo hacer nada al respecto para que se pueda limitar justamente la llegada de internos de otros centros penitenciarios a la ciudad de Cuenca, pero es una de las críticas constantes también a este gobierno provincial. A ver, hay 2 elementos ahí. El primero, ¿cuál era la concepción de la generación de centros de rehabilitación regionales, insisto? El CRC Turi era un centro de rehabilitación regional. ¿Por qué? Porque construimos otro en Guayaquil y construimos otro en La Tacunga para poder cubrir las diferentes zonas del país. Y precisamente ese era el espíritu. ¿Por qué? Porque también hay que garantizar derechos a las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, en los instrumentos internacionales que ha firmado el Ecuador se establecen parámetros en los cuales inclusive para las visitas de sus familiares no puede ser que una persona se traslade del otro extremo del país para visitarle a su centro, a la persona privada de la libertad, porque no logra generar esa armonía que necesita inclusive tanto el familiar como la persona privada de la libertad. Es por eso que se concibió de esa manera poder tener centros de rehabilitación social a lo largo y ancho del país.
Lamentablemente eso no ha funcionado en el Azuay, y aquí tenemos un elemento que es aún más grave. Como se eliminó el Ministerio de Justicia, como se eliminó tenía ahí un instituto de formación de las personas que están al cargo de las personas privadas de la libertad, o de los guías penitenciarios. Se eliminó también en este gobierno los centros de formación de guías penitenciarios. Entonces hay un debilitamiento de la institucionalidad. Y si a eso le sumamos el recorte de los recursos en las asignaciones del presupuesto, los resultados son los que tenemos a la vista. Hay un relajamiento de las autoridades, se recortan recursos para la Policía Nacional en el presupuesto del 2019, y encima, en el caso de la provincia de la Azuay, le quitan un helicóptero que nos costó un esfuerzo enorme, Yamil. O sea, cuando yo era jefe político, Leonardo Berresueta era el gobernador de la Azuay, hicimos una gestión importantísima para poder tener un helicóptero para la zona. Tuvimos que pedir apoyo al gobierno local, me acuerdo, para que nos dé el terreno dentro del aeropuerto, construir un hangar. No me acuerdo, fue 2 o 3 semanas construimos un hangar y logramos traer la aeronave. Pero ahora resulta que esa aeronave está sirviendo para los viajes familiares, de vacaciones de ciertos funcionarios, y no sirve para el fin que fue concebido. No puede ser que le hayan retirado el helicóptero para la zonal de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pero sí sirve para los paseos familiares del señor Grande y de la señora Romo. Entonces, es increíble el maltrato que tenemos en Cuenca. Yo no me puedo quedar callado y les hago el llamado. Ya ha pasado 15 días, cerca de 3 semanas de esa asamblea cantonal por la seguridad. Ahí se establecieron algunas resoluciones. El retorno de las unidades especiales de la Policía Nacional, que las retiraron también para la ciudad de Cuenca, el retorno del helicóptero de aeropolicial, la dotación de las herramientas y el equipamiento que necesita la Policía Nacional, entre otros temas adicionales. Yo le pedí y le he enviado un oficio al señor alcalde, un oficio muy comedido en el sentido de que me pueda dar las copias de los oficios que se remitieron a las autoridades nacionales para que se dé cumplimiento a esas resoluciones de Cuenca, para yo darle seguimiento desde la Asamblea Nacional y exigirles ahora sí a las autoridades que cumplan con el Azuay. Finalmente, asambleísta, sería importante también conocer cuál es el criterio que tiene usted sobre el pedido que se hizo a la Asamblea Nacional para justamente que se pueda judicializar al expresidente de la República, al ex vicepresidente Jorge Glass y al actual asambleísta Viviana Bonilla en el caso denominado Sobornos 2012-2016. ¿Cuál es la posición de su bancada sobre este tema? Mire, quizás una decepción enorme de la Asamblea Nacional, una decepción enorme por el nivel que tiene. Cada vez, inclusive eso ya deteriora la imagen de la institucionalidad de la Asamblea. Si la institucionalidad del país está ya deteriorada en todas sus funciones del Estado, la Asamblea quizás nos ha ido tan mal que estamos casi al nivel del gobierno nacional, con un 15% de aceptación. Tan mal nos ha ido que estamos casi al nivel de Lenín Moreno, con el 15% de aceptación. ¿Y por qué se da esto? Porque no hay racionalidad, inclusive desde el punto de vista jurídico. Fíjense lo que pasó en la Asamblea Nacional con estos 2 pedidos. Resulta que una jueza de garantías penales, nada más y nada menos, que se supone que ya hace un control previo de constitucionalidad, de legalidad, le pide a la Asamblea Nacional que en el caso primero de la asambleísta Viviana Bonilla se le levante la inmunidad para poderla vincular dentro de un proceso penal. ¿Y ahí cuál fue el razonamiento de los sectores de la Asamblea, de ciertas bancadas? Dijeron, es que en el caso de Viviana Bonilla, cuando se le está vinculando, cuando ella era gobernadora, no era asambleísta y por lo tanto la Asamblea es improcedente de conocer ese tema, no podemos pronunciarnos. Y cuando va el siguiente pedido, que es del vicepresidente y del ex vicepresidente y del presidente Rafael Correa, ahí el razonamiento es distinto, porque ellos sí fueron en su periodo vicepresidente y presidente. Entonces, que teníamos que aplicar el mismo razonamiento. En el caso de Viviana Bonilla dijeron, no podemos pronunciarnos porque ella en su momento no fue asambleísta cuando le estaban haciendo esa vinculación. Cuando va el caso de Rafael Correa y de Jorge Glass, entonces, ¿cuál era el razonamiento? El razonamiento era, como ellos sí fueron presidente y vicepresidente, tenían ese fuero, entonces habría que resolver.
Pero la Asamblea asombrosamente dice, no, no tenemos tampoco que resolver, porque ahorita ellos ya no son ni presidente ni vicepresidente. O sea, en ese nivel estamos. Con una lógica se resuelve un tema, pero con una lógica totalmente distinta se resuelve otro. O sea, yo no sé, yo veo que hay juristas importantes dentro de, y los respeto, dentro de las otras bancadas y de la nuestra también, pero este tipo de razonamientos lo único que hace es evidenciar el nivel de descrédito al cual ha llegado la Asamblea Nacional. Ahora, en los temas de fondo, yo creo que aquí hay un proceso de persecución evidente, pero evidente, en contra de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, de manera específica. Y eso salta a la luz, porque cuando hay un caso relacionado como el de INA Papers al señor Moreno, duerme el sueño de los justos. Pero cuando hay cualquier cosa, cualquier escándalo en contra de la Revolución Ciudadana o de Rafael Correa, inmediatamente a las 48 horas tiene detenidos, tiene personas vinculadas, tiene acciones inmediatas de la Fiscalía, pero cuando se trata de INA Papers y del señor Moreno, ahí sí duerme el sueño de los justos. Entonces se nota una evidente ruptura de un orden constitucional, no hay una independencia de poderes, no hay una independencia de funciones, han utilizado a la justicia como un brazo persecutor de los correístas, digámoslo así, como nos denominan, y eso salta a la luz con todo lo que estamos viviendo en el Ecuador. Asambleísta, doy paso a algunos mensajes con mucho gusto. Con mucho gusto. Para que puedan también la gente interactuar con usted. Nos dicen buenos días, mucha razón. Realmente el ministro de Economía favorece el sector empresarial. Nunca debieron perdonar a los empresarios tanto dinero, mientras que al pueblo ecuatoriano debe pagar todo. Eso es injusto. Otro mensaje que nos han enviado. Dice, pregúntele por el Guacho, el puente que le hicieron. Ya le voy a dar la palabra para que ustedes puedan referir. Entonces, es otro mensaje. Entonces, este señor está de acuerdo con todo el desfalco que dejó haciendo el señor Correa y compañía. Además, también hablan sobre el tranvía y solicitan que se fiscalice haciendo su trabajo. Le doy la palabra, asambleísta. Son algunos de los mensajes que aleatoriamente he tomado, puesto que tengo varios y ya el tiempo prácticamente se nos acaba. Qué pena, Juan Fernando, no teníamos mucho tiempo, pero sí me gustaría responder cada una de las inquietudes. En lo que tiene que ver con Richard Martínez es evidente. Y si es que nosotros pensábamos que todos los ajustes que debían hacer ya lo hicieron, estamos equivocados. Se viene aún algunas otras cosas más. Porque en el acuerdo firmado entre Richard Martínez y el Fondo Monetario Internacional se establece, por ejemplo, que hasta el 2021 se tenga que incrementar la recaudación en $1.500 millones hasta el 2021. Ese es uno de los compromisos que tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué significa? ¿Ampliar la base de contribuyentes o subir los impuestos? Si es que pensamos que el regalo de Navidad de Lenín Moreno de subir los combustibles de la gasolina extra era todo lo que tenía que pasar en el Ecuador, Super. La gasolina super y la extra también que subió. Si pensamos que ese era en diciembre del año anterior, nos subió la gasolina extra. Y pensamos, ya ese es todo el ajuste que tienen que darse. No. Si ustedes revisan el documento firmado por el Fondo Monetario Internacional, se establece que tienen que ahorrarse $1.000 millones hasta el 2021. Entonces significa eliminar ya ahora sí el subsidio total a la extra, revisar el tema del diésel y quizás el gas de uso doméstico. Con respecto a la segunda inquietud A ver, el tema de Guacho. De Guacho. Gracias por esa pregunta al amigo que nos... No entiendo bien realmente. Mire, la pregunta, pero este fue uno de los escándalos que sacaron cuando siempre que hay algún tema que le afecta al gobierno, una crisis penitenciaria, una crisis de seguridad, lo que hace el gobierno es reaccionar sacando un escándalo más fuerte, digámoslo así, para que se mediatice y pueda apaciguar lo que está sucediendo en el Ecuador. Y ese fue uno de los temas que sucedió con respecto a un puente que inauguró el Ecuador y que decía, y salió, yo no puedo creer que un mandatario tenga unas declaraciones tan espantosas como le he escuchado a Lenín Moreno. O sea, no, siempre supimos que era más flojo, digámoslo así. ¿Pero por qué no lo apoyaron entonces? No con ese nivel de mediocridad como el cual hoy nos representa. Bueno, y es un tema que lo habíamos hablado en la entrevista a fondo, ¿no? Sí, y ese es uno de los errores y lo asumimos. Yo mismo fue uno de los que pedí el voto para Lenín Moreno y le hice campaña también y les pido disculpas al pueblo azuayo.
Pero en una de esas declaraciones el señor Moreno sale a decir que Rafael Correa o la Revolución Ciudadana, del cual él fue parte, ha construido un puente para que pase la droga a Colombia, cuando ese fue parte de un acuerdo internacional entre Ecuador y Colombia, la construcción de un nuevo paso con una vía importante. Ecuador había cumplido, con Rafael Correa cumplió la vía y cumplió el puente, pero del otro lado de la frontera estaban, me parece, a 4 o 5 kilómetros para poder terminar la vía, porque no cumplió el gobierno de Colombia. Entonces no era para que cruce la droga a través del puente, pues era para unir a los dos pueblos. Eso fue parte de la agenda binacional entre Ecuador y Colombia, pero tenemos un presidente tan mediocre que le hicieron decir eso. Había otra inquietud con el tema del tranvía era el tema otro. del tranvía. Sí. Ese es uno de los temas importantísimos para la ciudad, ¿no? Y ahí el llamado es cordial. Mire, no he tenido la posibilidad de conversar con el alcalde de Cuenca. ¿Porque no se ha brindado aún la agenda o porque usted le ha pedido y no se le ha dado la oportunidad? Le pedí en la última reunión de seguridad que tengamos la posibilidad de conversar. Y no lo hice a título personal, lo hice a título de los 5 asambleístas de la SUAY, que para estos temas yo creo que hay que dejar la bandera política al lado y podernos sumar en los temas de ciudad. Y en eso, de lo que he conversado con los 5, estamos de acuerdo. Pero lamentablemente el alcalde no nos ha recibido. Le hemos pedido a través de Lourdes, a través de Esteban Albornoz, citas, y lamentablemente no quiere conversar con nosotros, aparentemente. No he tenido la posibilidad de conversar con él. Me parece que es una persona razonable, una buena persona, pero aquí no solo se necesitan buenas intenciones, sino se necesitan acciones. Cuenca no puede estar parada en el ámbito de la movilidad, no pueden estar desperdiciándose esos recursos. Ahí hay 300 millones de dólares invertidos para que estén parados. O sea, no puede ser. Los semáforos, los cientos de semáforos que están a lo largo de esos 20 kilómetros, no pueden estar dando tráfico a nada, porque no hay peatones, no hay tranvía. Entonces, Cuenca no puede seguir así. Ahí necesitamos una actitud firme, insisto, firme, y el llamado es a darle el apoyo. De nuestro lado va a tener el alcalde el apoyo en la medida en la cual tenga una actitud firme para poder solucionar los problemas relacionados con Cuenca, y va a tener el apoyo de este legislador. Pero necesitamos acciones, no solo buenas intenciones, que yo no dudo que tenga buenas intenciones, por el contrario, yo creo que es un hombre bien intencionado, pero necesitamos acciones, necesitamos actitudes, necesitamos que resuelva los problemas, y si necesita el apoyo de los asambleístas, aquí estamos para darle una mano. Asambleísta, doy paso una nota de voz que me acaba de llegar. Con esto finalizo, luego de su comentario. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, varios temas de coyuntura tanto local como nacional. Buenos días, señores de la W, felicitándole siempre por su programa. Quisiera preguntarle al señor asambleísta que tanto critica al señor Moreno. Yo no soy correísta ni morenista, al contrario. Pero bueno, critican todo y supuestamente Correa es un santo. Pero todo lo que dejó haciendo al país, y aparte de eso, ¿por qué siendo Moreno como es, por qué le eligió Correa para que gobierne nuestro país? Entonces yo no estoy de acuerdo, porque los propios que eligieron a Morena son los correístas y ahorita están en contra porque simplemente no se hizo al gusto de ellos. Bueno, no estoy de acuerdo yo con este presidente porque no soy correísta ni morenista. Gracias. Este es criterio de una amiga oyente que nos ha escrito a través del 099-514-1114. Me parece que sobre este tema, asambleísta, usted se refirió. No sé si quiere acotar algo más, sí. Y con esto nos despedimos. Un tema muy corto. Gracias a la amiga Radio Escucha. Sí, efectivamente a Correa se le persigue porque les cobró los impuestos a los que no pagaban antes impuestos. A Correa se le persigue porque construyó obras que nunca se imaginaron que podían haber construido. Ahora las quieren privatizar, ahora las quieren concesionar. A Correa le persiguen porque logró generar, darles voz a los que no tenían voz. Logró sacar a cerca de 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Y hoy estamos nuevamente retrocediendo. Si ustedes revisan, y con esto termino, Juan Fernando, solo les pido que revisen la estadística del INEC. Si ustedes revisan la estadística de pobreza entre el año 2017 y el año 2019, la pobreza se incrementa en un 2%. Estamos hablando de más de 480,000 ecuatorianos que pasaron de la clase media a la clase pobre. Y si es que vamos a la pobreza extrema, en esa misma encuesta del INEC,
ven cómo se incrementa la pobreza extrema en un 1%. Estamos hablando de 180.000 personas que pasaron de ser pobres a la pobreza extrema. Eso es lo que ha logrado el gobierno, este gobierno, con el Fondo Monetario Internacional, y todavía lo peor está por venir, y eso es lo que más me preocupa. Y el último llamado a la ciudadanía, a que quizás busquemos los mecanismos de reacción ciudadana, y estoy hablando en un sentido democrático. Nosotros habíamos planteado una revocatoria del mandato que, por supuesto, como los poderes políticos están cooptados, no se dio paso para ese pedido de revocatoria, lo presentaron ciudadanos, pero es el momento, creo yo, de que tomemos algunas acciones, quizás impulsar un nuevo proceso de revocatoria, quizás plantearnos el impulso de una muerte cruzada. Nosotros estamos dispuestos, en la medida en la cual se dé paso a autoridades que tengan la capacidad para poder gobernar el país. Yo creo que hay que buscar una salida, porque a donde nos están llevando es al abismo de lo que significa el deterioro en el ámbito social, en el ámbito económico. Y incluso eso ha despertado. Yo me he encontrado con alguna gente, algunos amigos, en los cuales me han dicho inclusive que con Correa estábamos mejor. Puede ser lo que haya sido el gobierno, con sus aciertos, que fueron muchos, y con sus errores también, que hay que reconocerlos. Yo los reconozco al menos. Pero con Correa estábamos mejor. Con Correa no teníamos lo que estamos viviendo en este momento. Temas que sin duda el tiempo no nos da, preguntas y repreguntas que en su momento sí las hice en A Fondo con Juan Cristóbal Lloret. Usted puede revisar este capítulo a través de nuestro canal de YouTube Radio Ecuador. Gracias, asambleísta. Gracias a ustedes, un cordial saludo. Vamos a una breve pausa, regresamos en breve. Inicia publicidad en la W. Cuando busques lo mejor en carnes y con algo bueno quieres combinarlo, delicado.